Bien, jóvenes, vamos a ir directo a la práctica, ¿no? De lo que es arritmias. Normalmente en la examen práctico les vamos a colocar una imagen como esta. En ahí lo que tienen que hacer es simplemente interpretar lo que puedan ver en ese electrocardiograma, siguiendo los pasos que hemos llevado en clase, ¿se acuerdan? Normalmente, un poco para repetir, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es el electrocardiograma con las ondas P, Q, R, S y la onda T. La onda P que representa la despolarización auricular, la primera mitad auricular derecha, la segunda mitad auricular izquierda. O sea, la onda P representa la despolarización de las dos aurículas en la mitad, un lado, y en la otra mitad del otro lado. El complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y que también ahí estaría la repolarización auricular, pero el complejo QRS tiene una intensidad tan fuerte que la repolarización auricular no se consigue ver en una onda en ese instante. Y por último tenemos el segmento ST y la onda T, que representan la repolarización ventricular. Entonces, está Roberto. Sí, doctor. Roberto, un favor, ¿puedes pasarle el link a Mabel? Aprovechan que solamente somos 45 actualmente. Ya, doctor, le envío de inmediato, Mabel. Gracias. Entonces, en lo que va, vamos a guardar un momento. Les hago una pregunta a ustedes, chicos. ¿Cuánto vale 1 milímetro en este gráfico? Ahí tenemos un cuadro milimetrado y también dividido en centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale 1 milímetro? Un cuadro de 1 milímetro de diámetro. ¿Cuánto vale en tiempo? Para que tengan una mejor comprensión. ¿Quién sabe? 0,04 segundos, doctor. Ya. Y un cuadro grande, ¿cuánto vale? 0,20. 0,20 Muy segundos, bien. doctor. 0,20 segundos. Esto es en la parte transversal, ¿no es cierto? En las líneas transversales, en las líneas horizontales, mejor dicho. Y en las líneas verticales, ¿cuánto vale un cuadro pequeño? Un cuadro de 1 milímetro. 0,1 milivoltio. Ya, muy bien. ¿Y cuánto valdría un cuadro grande? Muy bien. 0,5 milivoltios. 0,5 milivoltios. Muy bien. Entonces, eso es algo que no se tienen que olvidar. Como ustedes saben, este electrocardiograma se saca a partir de 12 derivaciones que comprenden 6 de estas derivaciones, se conocen como derivaciones estándar, ¿no? Y las otras 6 se conocen como derivaciones precordiales. Las derivaciones estándar se dividen a su vez en unipolares y en bipolares. Las bipolares son las que ustedes han llevado el año pasado, las que componen el triángulo de Itoven, que son derivación D1, D2, D3. Bipolares porque tienen un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es la dirección donde se va a dirigir ese impulso eléctrico y el polo negativo es, ¿no? El punto de partida. Las unipolares no tienen dos polos, directamente solamente tienen una dirección, que sería ABR, que es desde el centro del triángulo de Itoven hacia el brazo derecho, ABL, que sería desde el centro del triángulo de Itoven hacia el brazo izquierdo, y ABF desde el centro del triángulo de Itoven hacia el pie izquierdo, ¿no? ABR, ABL y ABF. Esas son las unipolares, las bipolares de 1, de 2, de 3. Todas estas 6 se conocen como derivaciones estándar. Y las derivaciones precordiales
son aquellas derivaciones que se encuentran principalmente en lo que sería reflejo de la parte torácica, de la pared torácica. Tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, las cuales nos van a permitir, ¿no? Observar la actividad eléctrica reflejada hacia la pared torácica. Los puntos ya saben, ¿no? B1, B2 a nivel del segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón, B1, borde izquierdo del esternón, B2. B3, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B4 se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. Esas derivaciones, bueno, también son utilizadas para la interpretación del electrocardiograma. Y no es otra cosa que lo que hemos ido llevando en todos estos, que ustedes han llevado inclusive el año pasado en fisiología. Un momentito de paciencia para iniciar completamente. Entonces, vamos a lo que nos corresponde entonces en el examen, jóvenes. Primero, para repasar lo que les dije, cada cuadro pequeño en las líneas horizontales vale 0.04 milisegundos. Cada cuadro grande vale 0.20 milisegundos. Eso ténganlo muy en cuenta porque nos va a definir lo que es el tiempo de duración de cada onda. Ya en la parte vertical, cada cuadro pequeño vale 1 milivoltio y cada cuadro grande 5 milivoltios. Entonces, bajo esa base vamos a presentarles un electrocardiograma como el que ven ahí. ¿Y qué es lo que tienen que responder? Van a ir en forma sistemática. Veo el electrocardiograma, el primer paso, ver el ritmo. ¿Qué tipo de ritmo tiene este electrocardiograma? ¿Cómo voy a ver el ritmo? Eso ya saben de memoria, ¿no ven? Ver la onda P. ¿Ven el gráfico que está ahí o no está compartiendo? Sí se ve. Sí se ve, doctor. Se ve el ritmo sinusal el electrocardiograma, ¿no es cierto? Porque está medio diferente esta pantalla. Ya, me avisan si no ven el gráfico. Entonces, primer paso es determinar el ritmo si es sinusal y para ello verificamos la presencia de la onda P. Las características de esta onda P, o sea, no es simplemente tiene onda P y ya es ritmo sinusal, sino tiene que ser una onda P con las características oficiales. Primero, tiene que ser positiva en las derivaciones de 1 y de 2. Segundo, la onda P siempre va a ir seguida de un complejo QRS, no puede ser una onda P sola, ¿no? Porque eso ya significaría algún tipo de bloqueo. Entonces, el ritmo va a ser sinusal. Primero, onda P positiva en D1 y en D2. Y segundo, onda P que siempre va a estar continuada con un complejo QRS. ¿Cumple en este caso el requisito? Sí. Posteriormente, una vez que ya he determinado que el ritmo es sinusal, ¿qué significa sinusal? Que el que está comandando es el nodo sinusal. Cuando este nodo sinusal está con bloqueo, está con algún tipo de lesión, quien va a comenzar a comandar es el nodo aurículo-ventricular. Y el nodo aurículo-ventricular, jóvenes, es principalmente, ¿dónde está? A ver el marcador. Vamos a usar el rojo. Entonces, jóvenes, aquí tenemos la onda P. Esta onda P tiene que ir normalmente positiva en la derivación D1 y en la derivación D2. Normalmente la principal derivación que nos vamos a fijar en el electrocardiograma es la derivación D2. Es porque la derivación D2 va desde el brazo derecho
hacia el pie izquierdo. Y esta derivación es prácticamente la misma que sigue la dirección del corazón. La dirección del corazón es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces, de esa manera, casi todas las ondas tienen que ser positivas en D2. Y por ello es la mejor derivación para poder determinar los parámetros más básicos de ese electrocardiograma. Entonces, primer paso, veo lo que es el ritmo sinusal, presencia de onda P en D2. Vamos a suponer que este electrocardiograma que están viendo es la derivación de D2. Presencia de onda P, la onda P tiene que ser positiva. Y lo siguiente es ver si el ritmo es regular. El ritmo regular significa una distancia adecuada entre un complejo QRS y otro complejo QRS. O sea, el espacio que hay entre dos ondas R tiene que ser similar en cada latido. ¿Okay? Y en este caso, como les había comentado en clase, lo que hacemos es directamente ver si vemos si el paciente, con una pequeña hojita de papel, medimos el espacio entre un complejo y otro, y lo medimos nuevamente entre el siguiente latido y entre el siguiente latido. Y el espacio tiene que ser el mismo. Medir la distancia entre uno y otro complejo QRS, entre una y onda R. En este caso, si se dan cuenta, son más de 3 cuadros y medio, pero en todos los latidos tiene esa distancia. Entonces, un ritmo sinusal regular. Si el espacio fuera cortado y alargado a la vez, entonces estaríamos hablando de un ritmo irregular. Entonces, primera respuesta. Esta pregunta que van a ver en el examen, se les va a poner esta foto, entonces va a tener 6 pasos. ¿Ya? Primer paso, ver el ritmo, ¿no? ¿Qué tipo de ritmo es? Ritmo sinusal. Segundo paso, paso 2, ver si es regular o irregular. Entonces, ritmo sinusal, regular o irregular, ¿no? Viendo la distancia entre cada onda R. Paso 3, encontrar la frecuencia cardíaca, lo cual, como en la clase ya les había mencionado, ¿no? Cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos, ¿no? Entonces, un segundo, ¿cuántos cuadros pequeños va a tener? Cada cuadro pequeño vale 0.04 segundos, ¿cierto? Cada cuadro grande mide 0.20 segundos. Un segundo, ¿cuántos cuadros grandes tendrá? 5. Muy bien, 5 cuadros grandes. ¿Y cuántos cuadros pequeños? 25. Serían 25. ¿20? 25. No. 25, doctor. 25. 25, doctor. Es simplemente multiplicar 5 por 5, ¿no? Porque un segundo son 5 cuadros grandes. Si cada cuadro pequeño tiene 5 cuadros, si cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños, es multiplicar 5 por 5 es igual a 25. O sea, un segundo vale 5 cuadros grandes o 25 cuadros pequeños. Entonces, de ahí que sale la siguiente fórmula. ¿Cuántos cuadros pequeños tendrá un minuto? Si un segundo tiene 25 cuadros pequeños, un minuto, ¿cuántos cuadros pequeños tendrá? 1500, doctor. Eso, 1500 cuadros pequeños. Entonces, la fórmula para poder determinar la frecuencia es contar cuántos cuadros pequeños hay entre un complejo QRS, entre una onda R y la siguiente onda R, y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. En este caso, no sé si alguien me quiere ayudar a contar los cuadros pequeños. ¿Cuántos hay? Vamos a ver entre la primera onda R y la segunda onda R, ¿cuántos cuadros pequeños cuentan? Yo cuento aquí 3. 18, doctor. Más 15, 18. Sí, como su compañera dice, 18 cuadros pequeños. Entonces, ¿cómo tendría que hacer mi fórmula? 1500 dividido 18 y saldría 83.
Ya. ¿Alguien ha sacado el mismo resultado? Ustedes van a estar con calculadoras, ¿no es cierto? Sí, doctor, Entonces, solo 83. Es muy 83. bien. 83.33. Entonces, esa es la forma de determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, ese es el paso 3. ¿No vean? Entonces, como están usando calculadora el día de mañana, no hay razón para que me estén dando una frecuencia cardíaca aproximada. Tiene que ser exacta, porque la fórmula es exacta. ¿Ok? 1500 dividido entre cuántos cuadros pequeños ven entre un complejo QRS y otro. Por ejemplo, aquí vamos a ver un otro electrocardiograma. Un estudiante varón quisiera que me ayude a determinar la frecuencia exacta en este electrocardiograma. Normalmente vamos a tomar la primera onda R a la segunda onda R. Para que no se confundan en el examen, jóvenes, entonces, ¿cuál es lo que va a valer? ¿Dónde está el marcador? Vamos a tener esta foto. Vamos a poner que este es su examen práctico. Les voy a mandar esta foto, suponiendo. Entonces, el primer complejo QRS que vean, van a contar en relación a la segunda onda R del siguiente complejo QRS. ¿Cuántos cuadros cuentan ahí? A ver, jóvenes varones, participen. ¿Quién me ayuda? ¿Algún 40. valiente? 40 cuadros. 40 cuadros, doctor. 40 exactos. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo van a hacer? Dividimos 1500 entre 40 y sale 37. 37. Muy bien, entonces es el paso 3, jóvenes, determinar la frecuencia exacta. No que una frecuencia aproximada. Si fuera una aproximada, les puedo contar pues la otra fórmula, ¿no? De ver entre uno y un complejo cuántos cuadros grandes hay. Si hay un solo cuadro grande entre una onda R y la siguiente, son una frecuencia de 300, ¿no ve? Dos cuadros grandes, 150. Tres cuadros grandes, 100. Cuatro cuadros grandes, 75. Cinco cuadros grandes, 60. Seis cuadros grandes, 50. Y siete cuadros grandes, que creo que es este caso, ¿no? Sería de 40. Entonces, más o menos la frecuencia cardíaca de este paciente es 40. Pero como ustedes van a estar con calculadora y van a estar con el dato, les pido que saquemos entonces la frecuencia exacta. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Se debe redondear el resultado o lo ponemos con decimales? Significado decimales. Aquí, por ejemplo, dan 40 cuadros. 1500 dividido entre 40, ¿cuánto les da? 37.5. 37.5. Ya. No coloquen el número que ven en la calculadora, piensa con calculadora. 37.5. Así voy a saber por lo menos que han sacado el número con fórmula, ¿no ven? No hay problema de eso. ¿Ok? Entonces, segundo paso. El segundo paso, jóvenes, es la morfología de la onda P. ¿Cómo está la onda P? En el caso de este electrocardiograma. Normalmente, ¿cuánto tendría que durar la onda P? ¿Quién recuerda? Esta es una onda P normal. ¿Cuánto es la duración de una onda P? ¿Quién recuerda? De 0.08 segundos a 0.0, no, a 0.12 segundos. Casi. ¿Quién tiene la respuesta exacta? 0.8 a 0.11, doctor. No.
bien. Su compañero dice 0.8 a 0.11. No, es 0.08, no 0.8. 0.08 a 0.11. Ya de 0.12 para arriba, estamos hablando de una onda P alargada, que probablemente nos está indicando un agrandamiento de la aurícula. Puede ser una hipertrofia auricular, puede ser una dilatación auricular, un paciente que ya está presentando algún tipo de alteración cardíaca. Entonces, lo normal es que dure 0.08 a 0.11. ¿Cuántos cuadros está durando en la primera onda P que ven en este electrocardiograma? Un cuadro. La onda P la vamos a contabilizar a partir de que se eleva, ¿no?, la línea hacia arriba, no solamente el espacio interno. Y se está elevando casi en 2 cuadros. Se eleva y desciende en un espacio de 2 cuadros, si se dan cuenta. Y si ven las otras ondas P, está en 2 cuadros. Inclusive 2 cuadros y un poco más. Como cada cuadro mide 0.04, entonces estaríamos hablando que esta onda P está midiendo más o menos, por lo menos lo que yo veo, 0.10 a 0.9 más o menos. Está un poquito más de 2 cuadros. Y eso lo pueden confirmar en las otras ondas P, principalmente de la parte del medio de este electrocardiograma. O alguien ve diferente. De la onda P, jóvenes, lo ideal es que una onda P no dure más de 0.10 milisegundos. Máximo 0.11. Más de eso ya estamos hablando de una dilatación auricular. Entonces, y lo normal, inclusive en otros libros van a ver, la duración está entre 0.06 a 0.11 milisegundos. ¿Ok? En ese sentido, entonces, jóvenes, siempre tengan en cuenta eso. Más que ver una onda P corta, lo que tengo que ver es que esta onda P no sea alargada, que no pase de los 0.10 milisegundos ideal, máximo 0.11, o sea, en otras palabras, la onda P no tiene que llegar al tamaño de 3 cuadros pequeños, porque ya por encima de 3 cuadros pequeños ya me indica de que hay algún tipo de alteración, de tipo dilatación, hipertrofia o agrandamiento de la aurícula. Y eso principalmente podemos tener en pacientes hipertensos, pacientes con hipertensión pulmonar, si es el lado derecho, ¿no? Y claramente ya pueden ver una variación de la forma de la onda P. Una onda P tiene que ser una onda en forma de campana. Que la mejor, mientras más simétrica y irregular, mejor, ¿no? Porque una mitad, la mitad derecha de la onda P, o sea, la mitad del inicio de la onda P representa la despolarización auricular derecha, y el final de la onda P representa la despolarización auricular izquierda. Las dos sumadas, ¿no?, representan la despolarización auricular en conjunto, pero solamente una aurícula representa la mitad de esta onda P. Entonces imagínense qué tan rápido es ese estímulo de despolarización. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la derivación donde voy a ver mejor la onda P? Es la derivación D2 y la derivación B1. Y eso es pregunta de examen. El intervalo P. Bueno, ¿alguna duda más con la onda P? Ninguna, ¿no? Bien. Segunda, el intervalo PR, jóvenes. Este intervalo PR, ¿no?, es el intervalo que se encuentra entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda R. Es todo ese segmento. Desde que comienza la onda P, vamos a contar cuántos cuadros hay. A ver, yo quisiera que me ayuden a contar ustedes. Hasta que comienza la onda R, ¿cuántos cuadros ven ustedes pequeños? 2. 2 no. 5. 5, doctor. Ya, 5. O sea, si se dan cuenta,
es la onda P más ese espacio entre la onda P y la onda R. Son dos segmentos en sí, ¿no? Que son 5 cuadros. Normalmente este intervalo PR tiene que durar entre 0.12 a 0.20 milisegundos. Entonces, menor a 0.11 milisegundos, o sea, 0.12 es lo normal. 0.11 menor a eso, o sea, menos de 3 cuadritos que dure este segmento, generalmente se conoce como onda P retrógrada, el síndrome de Long-Gannon-Levin o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Esas tres alteraciones cuando hay un segmento PR corto. Y cuando hay un segmento PR alargado, estamos hablando de un bloqueo auricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Eso ya cuando el segmento PR es más de 0.20 milisegundos. Entonces, jóvenes, el punto 5 del análisis del electrocardiograma es el intervalo PR. Este intervalo tiene que durar mínimo 3 cuadros pequeños o máximo 5 cuadros pequeños. O sea, 0.12 a 0.20 es el tamaño de este intervalo PR. Se acorta cuando hay onda P retrógrada, el síndrome de Long-Gannon-Levin o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este último es el más común, o sea, el que se ve más frecuentemente. Ahora, la otra alteración es cuando se acorta este segmento. Si este segmento está alargado, vamos a ver bloqueos, que son de primer, segundo y tercer grado, que eso lo habíamos llevado en una anterior clase también, no sé si se acuerdan. Vamos a ver un momento, ¿no? ¿Recuerdan? Los bloqueos, el segmento PR, jóvenes, ese intervalo PR que les estaba diciendo, representa esto, el espacio de llegada desde el nodo auriculoventricular hasta el nodo, desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. ¿Cuánto tiempo tarda de llegar el impulso eléctrico desde aquí hacia el segundo nódulo, que es el auriculoventricular? Es el espacio del segmento del intervalo PR. Máximo 0.20 segundos. Ese espacio de tiempo, jóvenes, cuando hay algún bloqueo, vamos a poner un paciente que ha hecho una endocarditis bacteriana, la bacteria se ha sentado en esta parte del corazón. A ver, ¿dónde está mi marcador? Entonces, toda esta zona de conducción desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular es el espacio del intervalo PR. Esto no tiene que ser mayor a 0.20 milisegundos. Y cuando hay algún tipo de lesión en esta zona, en estos tres haces que son las de Torel, las de Bachmann y las de Wenckebach, estos tres haces cuando sufren algún tipo de inflamación, cicatrización, en endocarditis bacteriana, llegó el estreptococo hemolítico, se asentó aquí, generó una inflamación crónica y comenzó un proceso de inflamación, como es crónica, comenzó a cicatrizar, reemplazo de tejido fibrótico, ¿no ve? Capítulo 1. Al final, ¿qué culmina? Que ese tejido fibrótico cicatrizal ya no va a conducir adecuadamente hasta esta zona. Entonces ya te va a alargar ese segmento PR o ese intervalo PR. Y en ese caso, entonces, vamos a tener un intervalo PR alargado, lo que se conoce como bloqueo auriculoventricular, porque es el espacio entre la aurícula y el ventrículo donde está habiendo una lesión. ¿Me escuchan? ¿Está bien el audio, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, en base a eso tengo bloqueos de primer, segundo y tercer grado. Bloqueo de primer grado. Todos los impulsos auriculares
son conducidos hacia el ventrículo, o sea, todo lo que el nodo sinusal envía va a llegar al ventrículo, pero va a tardar, y eso va a hacer de que el intervalo PR sea alargado, mayor a 0,20 milisegundos. Raramente estos pacientes son sintomáticos, salvo algunos cuadros de reflejo vagal. ¿Eso qué significa? ¿No? Normalmente ustedes saben que el sistema simpático y el parasimpático están controlando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón, mediante liberación de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Dentro de estos, el parasimpático es el que va a controlar principalmente el nodo sinusal, el parasimpático mediante el nervio neumogástrico. El neumogástrico del lado derecho, o el nervio vago, si quieren, del lado derecho, es el que va a llegar al nodo sinusal. Cuando hay una estimulación en alguna parte del neumogástrico del lado derecho, vamos a suponer, por ejemplo, la zona carotidia. El clásico juego que ustedes hacen, ¿no es cierto?, con la chalina para hacer dormir a una persona que no ha jugado algunas veces eso en el colegio, se juega bastante. Le hacen un estímulo en el cuello y la persona se desvanece, ¿se acuerdan? Ese es un estímulo vagal, porque están estimulando el ganglio, o mejor dicho, el cuerpo carotidio, el inicio de lo que es la carótida interna, que es una dilatación que está bastante inervada por ramas del nervio neumogástrico, y al estimular eso produce una disminución de la frecuencia cardíaca, porque el neumogástrico, el nervio vago, produce bradicardia, ¿no? Porque es parte del nervio parasimpático, del sistema parasimpático. Entonces, jóvenes, ese tipo de cuadros vagales, que significa reflejo vagal, puede agravar más la situación, ¿no? Y puede hacer de que la persona, como les digo, se desvanezca, porque está ya de por sí hay un bloqueo de primer grado. Y sobre eso le producimos una bradicardia por estímulo vagal, entonces la persona va a hacer, ¿no?, muchos más síntomas, como pérdida de la conciencia, etcétera, en ese tipo de pacientes. ¿Comprenden? ¿Cómo vamos a ver un electrocardiograma entonces en un bloqueo de primer grado? Vean cómo está el intervalo PR. ¿Cuántos cuadros miden ahí? ¿Cuántos cuadros cuentan ahí? 10. 9. Ya. ¿Y 9 cuántos milisegundos? ¿Cuántos milisegundos son 9 cuadros? Si un cuadro es 0.04, 0.30 y... 0.36, doctor. Muy bien, 0.36. Entonces, ahí, ¿cuál es la característica? Vean, son 9 cuadros en este primer segmento. Si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros también. Lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros. Y lo mismo en este. Entonces, está alargado el segmento, pero es el mismo espacio en cada latido. Y todos los estímulos, el nodo sinusal, el inicio, está en la onda P, ¿cierto? La onda P me está avisando de que hay un nodo sinusal que está mandando una carga eléctrica. Y después se produce un complejo QRS, significa que esa carga eléctrica del nodo sinusal, desde la aurícula, está llegando al ventrículo. Todos los impulsos desde la aurícula están llegando hacia el ventrículo. O sea, no es un bloqueo completo. Simplemente es un bloqueo parcial que está retrasando el impulso. Y es el mismo espacio de retraso en todos los latidos. Bloqueo de primer grado. Generalmente no necesita tratamiento, casi siempre es asintomático, a no ser que sobre eso la persona haga algún tipo de reflejo vagal, ¿no? Por ejemplo, estimular las pálpebras es un reflejo vagal. Cuando una persona sufre un estímulo en lo que es el plexo solar, también recibe un estímulo vagal. La clásica persona que sufre un golpe en la región del epigastrio, lo que se conoce normalmente con la boca del estómago, ¿no es cierto? También puede producir reflejo vagal, etc. Entonces ahí tenemos otro bloqueo de conducción de primer grado. Vean cómo el intervalo PR está alargado. ¿Cuántos cuadros cuentan ahí? A ver, algún estudiante rápido. 9 también, doctor.
Muy bien, 9 cuadros, ¿no? Y en cada uno de los latidos son 9 cuadros, o sea, 0.36 milisegundos. Ese es el bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado, jóvenes, ya no todos los impulsos eléctricos van a llegar al ventrículo. La mayoría va a llegar, pero algunos impulsos eléctricos se van a quedar en la aurícula y no van a llegar al ventrículo. Entonces, y por eso se va a dividir en dos tipos el bloqueo de segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2. La modalidad o la variante MOVITS 1 también se conoce como bloqueo de Wenckebach, ¿no? Entonces, ahí tenemos el bloqueo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, y normalmente en el bloqueo MOVITS 1, ¿no? Cada estímulo auricular encuentra dificultad creciente para pasar al ventrículo. Entonces podemos ver aquí, vean el primer intervalo donde dice 0.35. Está alargado el intervalo, es más de 0.20. Entonces ahí hay un bloqueo. ¿Por qué no digo que es bloqueo de primer grado? Porque en el siguiente latido ya está 0.38 de espacio. En el siguiente latido ya hay un intervalo de 0.40. Ha ido creciendo más. Hasta, ¿no?, que va a haber una onda P, aquí ve donde ven la estrella, que ya no va a tener complejo QRS. Esa onda P, que es la primera estrella, es el impulso que no está dejando llegar, es el impulso que ha salido de la aurícula, pero ya no ha llegado al ventrículo. Por eso ya no se ha producido complejo QRS. Entonces, bloqueo MOVITS de primer grado, primero, los intervalos Pérez se van haciendo más largos, hasta que por último hay una onda P sin complejo QRS, ausencia de complejo QRS en una onda P. Y después vuelve, ¿no? La segunda estrella, vean, el intervalo Pérez está un poco más corto, sigue por encima de lo normal, vean cuántos cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros que tiene hasta el inicio de la onda aérea. 6 cuadros ya son cuántos milisegundos. 24, ¿no? 0.24. Entonces está un intervalo PR alargado. Este otro intervalo PR, vea, está más alargado. Este otro se alarga mucho más, ¿no? Hasta que nos encontramos, probablemente esta era la siguiente onda P, que encontrábamos sin complejo QRS. Entonces va a haber una onda P sin complejo QRS. Ese es el bloqueo MOVITS 1, bloqueo alargado que se va agrandando más, ¿no? 0.35, 0.38, 0.40 el intervalo, hasta llegar a una onda P sin complejo QRS. Vamos a abordar. Aquí lo mismo, bloqueo de Wenckebach, llamado MOVITS 1, ¿no? Vean cómo el intervalo P está alargado y se va alargando más hasta que tenemos una onda P sin complejo QRS, ¿no? En la parte central. Y en base a cuántos complejos QRS se encuentran y hasta que aparezca una onda P sin complejo QRS, se va determinando, ¿no? 5-4, 4-3 o bloqueo 3-2. Significa 5 ondas P, 4 complejos QRS, o 4 ondas P, 3 complejos QRS. Siempre uno menos es el complejo QRS, porque hay un estímulo que no va a llegar hacia el ventrículo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Tratamiento, si el paciente tiene algún tipo de síntoma como dolor precordial, malestar general, se le puede dar atropina, porque generalmente ese tipo de pacientes pueden cursar con bradicardia, ¿no es cierto? Si ven aquí, a ver quién puede ayudarme, cuánto está la frecuencia cardíaca de este paciente en base a la fórmula que les he enseñado.
53, doctor. 53 ya. Generalmente, si se dan cuenta, estos pacientes hacen bradicardia, ¿no? Y esa bradicardia es lo que les va a producir un mayor trastorno, ¿no? Y más si vean, hay un complejo, una onda P sin complejo QRS, entonces el siguiente latido se larga más. Entonces, probablemente por eso, al incrementar la frecuencia cardíaca, la atropina resuelve un poco esta situación, en el caso del paciente que sienta un poco de malestar general, ese paciente que se está queriendo desmayar, etc. Bloqueo MOVITS tipo 2, ¿no? Ya no es un intervalo PR de forma gradual que se va a agrandar, sino este intervalo PR, ¿no? Va a comenzar a modificarse directamente en un solo tipo de tamaño, pero va a haber QRS que no se van a, no van a tener onda, van a haber ondas P que no van a tener complejo QRS, ¿no? Ya no se modifica el intervalo, ya no va a agrandarse, pero vean, el intervalo está agrandado, constante. Vamos a suponer que el intervalo sea, a ver, ¿cuántos cuadros cuentan aquí en este electrocardiograma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, o sea, 0,24. No es un intervalo PR alargado, pero está 0,24 en casi cada uno de los latidos. ¿Cuál es la diferencia? De que hay algunos latidos donde no se tiene, perdón. Están viendo el cuadro, ¿no es cierto, jóvenes? Sí. Nos dice tratamiento. Ya. Entonces, ese tipo de pacientes, por ejemplo, ya no están haciendo tanta bradicardia como en el MOVITS 1. Por eso la atropina está contraindicada, porque vas a acelerar más la frecuencia cardíaca, va a empeorar más el paciente, ¿no? El intervalo PR sí está alargado, pero es constante, 0.24, 0.24, y sí hay una onda P que no tiene complejo QRS. ¿Ok? Entonces, casi podríamos decir que este ejemplo es parecido al MOVITS, mejor dicho, al bloqueo auriculoventricular grado 1, ¿no? Que en ese tipo de bloqueo el intervalo PR es alargado, como en este caso, vean, entonces está alargado en el mismo tamaño. La diferencia con el grado 1 es que en este MOVITS 2 tenemos una onda P sin complejo QRS. Y después vuelve el siguiente ciclo, onda P complejo QRS, pero con intervalo PR alargado. Y tenemos después más allá, nuevamente es onda P sin complejo QRS, ¿no? Aquí tenemos segmento onda P, QRS, onda T, y aquí tenemos, vean, la onda P sin complejo QRS y nuevamente vuelve, ¿no? El segmento P, QRS y onda P. Y este segmento PR está alargado. Está 0.24 como estamos viendo en este otro ejemplo, ¿no? Y aquí está 0.24 en cada uno. Y no sé si pueden ver dónde están los complejos de bloqueo. Está aquí. Esta onda P, miren, sin complejo QRS. Y esta onda P igual, sin complejo QRS. Entonces, eso me denota de que es un MOVITS 2. Los bloqueos de segundo grado, hay algún impulso que no va a llegar al ventrículo. No todos los impulsos llegan al ventrículo. En el bloqueo de primer grado, todos van a llegar al ventrículo. Por eso, aunque tengo intervalos PR, todos van a tener complejo QRS. En los de segundo grado, ya tengo complejos ondas P sin complejo QRS. Ya cuando es alargado, MOVITS 1, y cuando no es alargado, simplemente es un solo intervalo, MOVITS 2. ¿Tienen alguna duda hasta este punto, jóvenes? Bien.
Puede usarse marcapasos transcutáneos o dopamina en casos graves, pero casi no se da afortunadamente eso. Bien. Por último tenemos el bloqueo de tercer grado, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde ya no hay una relación. La onda P, o sea, el connodo sinusal, se despolariza como quiere, como le da la gana, y el complejo QRS también se despolariza igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que ningún estímulo ya va a llegar al ventrículo desde la aurícula. Nada de lo que el nodo sinusal mande al ventrículo va a llegar. Simplemente entonces va a despolarizar a la aurícula y el ventrículo se va a despolarizar gracias al nodo auriculoventricular. O sea, yendo a este gráfico primero que les mostré, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi...? Bien. Entonces, jóvenes, para repasar, bloqueo de primer grado. Todos los impulsos que mande este nodo, el nodo sinusal que está en la aurícula van a llegar al nodo auriculoventricular, primer grado, pero van a llegar con retraso, porque el intervalo P está alargado. De segundo grado, algunos van a llegar, pero otros se van a quedar a medio camino. La mayoría obviamente va a llegar, pero algunos no. Bloqueo de tercer grado. Ningún impulso va a llegar hasta el ventrículo. Entonces esa es la principal diferencia entre los bloqueos de primer, segundo y tercer grado. ¿Ok? Entonces siguiendo directamente al de tercer grado, para que puedan ver, ¿no? Este tipo de pacientes, ninguna onda P seguida de complejo QRS, las aurículas no comandan la frecuencia de los ventrículos y hay un ritmo de escape ventricular con ritmo regular. ¿Quién está comandando entonces al ventrículo? El nodo auriculoventricular, ya no el nodo sinusal. Entonces aquí pueden ver cómo las ondas P se están contrayendo. Vean, una onda P se está contrayendo casi en el mismo momento del segmento ST. Aquí tenemos la onda P que se está despolarizando antes del complejo QRS, onda P que está sin complejo QRS, onda P que se está despolarizando en el momento de la onda T, onda P que se está despolarizando en lo que es el mismo momento del complejo QRS. Y aquí pueden ver el electrocardiograma. Pueden ver claramente, perdón, ¿dónde está el marcador? Pueden ver claramente, vean, onda P sin complejo QRS. Onda P con un segmento o intervalo PR alargado. Aquí nuevamente una onda P porque es la onda T que está morfológicamente distorsionada por la onda P. Aquí otra onda P que está solita, otra onda P que también está solita porque el complejo QRS está ¿cuántos cuadros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros, o sea 0,40 de tiempo. Aquí tenemos otra onda P que se está despolarizando casi en el mismo momento que la onda T, otra onda P solita, otra onda P, y obviamente jóvenes, aquí que van a tener en cuenta, que pueden notar, que los complejos QRS están más lentos, o sea, tienen un intervalo más, mayor de frecuencia. ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca de este paciente si tomamos el espacio entre una onda R y otra onda R? ¿Quién me lo puede sacar? A ver, ustedes que tienen calculadora a mano. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca de este paciente en particular? ¿Alguien? 32 latidos por minuto. Ya. ¿Cuántos cuartos has contado entre uno y otro? 46.
Mm, 36 cuadros pequeños. disculpe, yo he contado 51 cuadros pequeños y su frecuencia cardíaca me sale 29.4 latidos por minuto. Ya. Normalmente, jóvenes, el nodo sinusal tiene la capacidad de despolarizarse a una frecuencia de 60 a 100 por minuto. El nodo auriculoventricular es menos. Normalmente la frecuencia del nodo auriculoventricular, la capacidad de despolarizarse es de 40 veces por minuto. Es por eso que en este electrocardiograma quien está comandando al ventrículo ya no es el nodo sinusal, es el nodo auriculoventricular. Por eso tengo solamente unas cuantas ondas R o complejos QRS y tengo mayor cantidad de ondas P, porque el nodo sinusal sigue contraer, no sé, probablemente 80 por minuto, lo normal, pero ya no está haciendo llegar al ventrículo, ¿no ve? La despolarización. Entonces, ¿quién está comenzando a asumir ante la falta de orden? Es el nodo auriculoventricular, que no tiene tanta capacidad de generar una grande frecuencia, está generando una frecuencia de 40 por minuto más o menos, ¿no ve? Entonces, de esa manera, me confirma, ¿no? De que hay bastantes ondas P, o sea, el nodo sinusal está más rápido y el nodo auriculoventricular está intentando despolarizar a lo que puede, pero obviamente en menor cantidad. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Los dos están totalmente separados y latiendo por su cuenta. ¿Ok? Entonces, eso para que lo puedan ver en el segmento PR, ¿no? ¿Qué tienen que tomar en cuenta en el segmento PR? Bien. Ahora, lo siguiente, jóvenes, el siguiente punto, punto 6. Ya he visto el intervalo PR, qué características tienen que tener, cuánto tiene que medir, ¿no? Y en el caso del electrocardiograma, ustedes me colocan cuánto mide ese intervalo PR que ustedes están viendo. Por ejemplo, en este electrocardiograma, ¿cuánto me pondrían de intervalo PR? Intervalo PR, ¿cuánto? .20 segundos, doctor. Casi 5 cuadros, ¿no? Yo diría un poquito menos de 5 cuadros, pero 0.20 está bien, 0.18 más o menos, ¿no? De milisegundos. Entonces, intervalo PR es 0.18 dentro de la normalidad. ¿Ok? El siguiente paso, jóvenes, es ver el complejo QRS. ¿Cuánto tiene que medir? Si es un complejo QRS alargado o si es un complejo QRS corto. ¿Cuánto tiene que medir el complejo QRS? ¿Quién sabe? 0,08 a 0,12 segundos. Muy bien. Si el complejo QRS tiene que medir un poco más que lo que es la onda P. La onda P es hasta 0,11. Complejo QRS es hasta 0,12. Más de 0,12 estamos hablando de complejo QRS alargado. Representa la despolarización ventricular. En este caso, ¿cuánto está el complejo QRS de este paciente? Doce. 0.08. Ya, está entre 0,8 y 0,12, ¿no? Algunos está 3,4, otros está 2. 0.10, 0.12 más o menos. Sí, está bien. ¿Cómo está entonces? ¿Cómo le pondrían en sus respuestas? Hagan de cuenta que es su examen. Intervalo, complejo QRS, ¿qué le ponen? Sin modificación, sin alteración. Ya, primero Conservado. el número, ¿no ven? Primero tienen que poner el número. Se van a poner conservado, yo no sé de qué están hablando conservado. Tiene 0.12, normal, o compatible con normalidad. Sano, vale, doctor. No, no vale, porque sano no es un término médico. Listo. Mejor dicho, no es un término de patología, no es la materia de fisiopatología. Sano pueden poner en semiología, en fisiología, sin alteración siquiera, ¿no?
¿Cómo sabes que está sano si solamente estás viendo el complejo QRS? O sea, el complejo QRS no te va a decir que está sano el paciente, ¿no? Te está diciendo que está sano, o no, mejor dicho, te está diciendo que está normal la despolarización ventricular. Pero ¿cómo está el segmento ST? ¿Cómo está la despolarización auriculoventricular? ¿Cómo está la frecuencia de este paciente? ¿Cómo está su segmento PR? Si hay un bloqueo o no. Entonces, el término sano es un término global de una persona que no tiene ningún tipo de alteración ni enfermedad, algo que no se puede decir solamente con el complejo QRS, ¿no ven? Bien, entonces la respuesta sería complejo QRS igual a 0.12 milisegundos, sin alteración. Bien, pero les vamos a poner va a haber alguna cosa alterada en un electrocardiograma que les vamos a poner en el día del examen. O sea, ustedes vayan a buscar qué está alterado. Es una búsqueda. ¿Qué está alterado? Está alterado el intervalo PR, está alterado el complejo QRS, está alterada la onda P, está alterada la frecuencia, está alterado el ritmo, está la regularidad alterada. Entonces, esa es la tarea de poder encontrar. ¿Ok? Bien. Lo siguiente. Ver el intervalo ST. ¿Y cómo vamos a ver el intervalo ST? Directamente, ¿no? Ver si entre la onda S y la onda T hay una depresión, ¿no? O una onda T invertida. Generalmente cuando el segmento ST está por debajo de lo que es el resto de la línea a nivel, ¿no? Vamos a poner aquí por ejemplo, en esta parte donde está el marcador. En esta parte que ven aquí, un poquito más descendido de la línea a nivel, ¿no? Y si sobre eso le sumamos, qué sé yo, una onda T que sea así invertida, tenemos T invertida y depresión del segmento ST. Eso significa lesión subendocárdica, que hay una lesión debajo del endocardio. Lo contrario, elevación del segmento ST, vamos a suponer que viene así en este sentido. Por encima de la línea a nivel y recién viene la onda T, ¿no? O sea, un supradesnivel. Supradesnivel, inclusive con una inversión de la onda T. O sea, la onda T sería en este sentido. A eso se conoce como lesión subepicárdica. Infradesnivel y depresión del segmento ST, lesión subendocárdica, supradesnivel, lesión subepicárdica. Ese sería entonces el paso 7. Intervalo ST normal, supradesnivel o infradesnivel. Y eso es solamente ver el gráfico. Vean, aquí les voy a poner a ver con línea verde. ¿Dónde está? A ver el marcador. Esta es la línea a nivel de este electrocardiograma. Casi se está dando en el mismo nivel, en el mismo cuadro. Pues este electrocardiograma es el más normal que les estoy mostrando, no es un electrocardiograma normal. Si este segmento ST estuviera con infradesnivel, lesión subendocárdica, y por encima de esto y recién la onda T o inclusive una onda T invertida, lesión subepicárdica. Ese entonces es el paso 7, ¿no? Paso 6, complejo QRS. El paso 4 era intervalo
PR. El paso 3 era la morfología de la onda P. Sí. El paso 2, la frecuencia, y el paso 1, el ritmo, ¿no? Entonces, ese es el ritmo y la regularidad de eso. Y el último paso, jóvenes, es el eje. ¿Cómo está el eje del paciente? Si es un eje derivado a la derecha, es un eje derivado a la izquierda, ¿no? ¿Quién recuerda cómo se saca el eje? Doctor, teníamos que ver el voltaje del complejo QRS, en cuál de los electrocardiogramas se encontraba más alto, y ese podría demarcar. Ya. Voy buscando una imagen. Ahora, isoeléctrico, como ven aquí en el círculo de color rojo. ¿Qué significa isoeléctrico? Ese complejo QRS que es casi del mismo tamaño hacia arriba y hacia abajo. En este caso está en la derivación ABL. Vemos la derivación ABL, lo que está en arriba marcado de color rojo. ¿No? Esta derivación ABL, lo voy a colocar aquí, está entre menos 30 y más 150. ¿Cuál es la derivación que le corta esta derivación ABL? Es la derivación de 2, ¿no? Y esta derivación de 2 directamente me dirijo hacia el electrocardiograma. D2, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, el eje está en más 60. Si fuera negativo, el eje estaría en menos 120, ¿no? Entonces, lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que el eje está en más 60. Lo normal, jóvenes, lo vamos a poner aquí con color rosado. Lo normal es que el eje esté entre 90 y menos 30. ¿Ya? Cuando el eje está entre menos 30 y menos 90, ¿no? Eso hablamos de una derivación, perdón, un desvío hacia la izquierda. Cuando el eje está entre más 90 y 180, hablamos de una desviación hacia la derecha. ¿Ok? Desvío hacia la derecha o desvío hacia la izquierda. Y esas son las alteraciones. Lo normal es que esté entre menos 30 y más 90. Lo vamos a pintar aquí para que puedan ubicarse el rango de normalidad. A ese nivel tiene que estar el eje como normal. Entonces su función, yo les voy a colocar en el examen práctico una imagen como esta y directamente, pueden ver directamente si quieren hacerlo rápido, encontrar cuál QRS es más largo, el D2. ¿Eso es positivo o negativo esta derivación? Positivo. Entonces, con este eje, encontrar el eje está en más 60, está normal. O buscar la onda, el complejo QRS que sea isoeléctrico, o sea, el mismo tamaño hacia arriba y hacia abajo, y ver cuál es su perpendicular. En este caso también es D2 su perpendicular, ¿no? De ABL, y en D2 es positivo, negativo, positivo, entonces la derivación también es más 60. De esa manera, entonces, resuelven el punto 8
o el punto 7, perdón, del electrocardiograma, que sería el eje eléctrico. Entonces, repasando, primero, ritmo. Si hay onda P, ritmo sinusal, ¿no? 2, si es regular o irregular. 3, frecuencia, 1500 dividido entre el número de cuadros pequeños, exacto. 4, morfología de la onda P. 5, intervalo PR, si hay bloqueo de primer, segundo, tercer grado, o puede haber un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ve? O de Gannon-Levin, etc. ¿Cuál nos sigue? 6, ¿no? Complejo QRS. 7, intervalo ST, supra o infradesnivel o sin alteración. Y por último, encontrar el eje, desvío a la derecha o desvío a la izquierda. Y con eso culminan, eso es lo único que les pido en su análisis del electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. En la valoración del complejo QRS, ¿hay que valorar si está estrecho y está ancho o cuál era? Sí, en base al parámetro que les he dado, ¿ve? 0.08 a 0.12 milisegundos, que es lo normal. Más de 0.12, un QRS de 0.13, ¿no? Entonces ustedes me colocan ahí el complejo QRS mide 0.13, 0.14, 0.16 milisegundos. Es un QRS ancho. Mide 0.7, 0.6, un QRS estrecho, que puede darse, por ejemplo, en alteraciones electrolíticas. Como por ejemplo el potasio. Doctor, ¿está bien decirlo milisegundos y no solo segundos? En algunos libros hablan de segundos, ¿no? Pero estamos hablando de 0.0. Pero no hay problema de eso. La cosa es que se ubican bien en 0.08 a 0.12. No se confundan, no es 0.8, 0.08. ¿Ok? Si es segundos, milisegundos, no hace mucha diferencia. En algunos libros se encuentran 0.08 segundos, otros libros te dicen 0.08 milisegundos. No importa. Una pregunta entonces. Muchas gracias por su atención. Sobre el ritmo, cuando es sinusal, o sea, ¿qué características existe cuando es sinusal y cuando es auriculoventricular? Por favor. No escuché eso al principio. La característica. ¿Quién le quieres responder? A ver, lo más fácil. La presencia de onda P. Muy bien. ¿Y cómo tiene que ser esa onda P? ¿En qué derivaciones vemos? Derivación de 1, derivación de 2. Presencia de onda P, que tiene que ser positiva y que tiene que medir entre 0.08 a 0.11 milisegundos, ¿no? O lo ideal es que mida por debajo de 0.10 milisegundos o segundos, 0.10 segundos. ¿Ok? Entonces, ya por encima de 0.11, 0.12, 13, etcétera, estamos hablando de una hipertrofia o dilatación auricular en la onda P. Ahora, si lo que se está alargando es el intervalo PR, ¿no? Estamos hablando de ese espacio después de la onda P hasta el comienzo de la onda del complejo QRS, ahí pues ya estamos hablando de un bloqueo. Pero alteración solamente de la onda P, por ejemplo, hay algunas ondas P que tienen forma de M, no es una onda, sino una M. Entonces ahí estamos hablando de un alargamiento, por ejemplo, de una hipertrofia de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. Entonces estamos hablando de alteraciones en la aurícula cuando hay una alteración de la onda P. Intervalo PR, una alteración en la conducción desde el nodo sinusal hacia el nodo aurículo ventricular. Bien, ¿quién más tiene alguna pregunta?
Doctor, Sí. doctor, en el intervalo ST, ¿en qué derivación podemos ver? Igual D2 es la ideal. Realmente la D2 es, digamos, nuestra principal derivación que siempre vamos a ver porque es la que sigue la misma dirección del corazón, ¿no ve? De arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de delante hacia atrás. Entonces, la derivación de 2 es la más ideal para poder ver la mayoría de las alteraciones del electrocardiograma. La que no te sirve es la derivación ABR. La derivación ABR, todo es negativo, ¿no? Y si tú analizas esa derivación, ¿dónde está? No sé si pueden ver la imagen. No. Esta imagen, vean. La derivación ABR va desde el centro del triángulo de Itobe hasta lo que sería el brazo derecho. O sea que desde aquí hasta el brazo derecho, esta derivación ABR nos está indicando prácticamente todo lo contrario de la dirección del corazón. Por eso todas las ondas son negativas en ABR. Si ustedes revisan en este electrocardiograma, todas las ondas son negativas. Y la derivación que casi no tomamos en cuenta para análisis. La principal, la de 2. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Y cualquier duda estamos atentos mediante sus presidentes para poder resolver. Muchas gracias por todo y nos estaríamos viendo en el examen. Gracias, jóvenes. Doctor, la pregunta. Doctor, ¿cuánto tiempo vamos a tener para resolver este ejercicio?